Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Regresamos, amigas y amigos, como ofrecimos antier. No había pasado el día de ayer, desde luego, ¿verdad? Hoy algunas personas encontrarán en mi semblante como una expresividad especial, pero dejémoslo ahí. Nos vamos de inmediato con gratitud para ustedes, mujeres y hombres que nos sintonizan en todo el país y fuera de Costa Rica, y para todo el equipo Ortiga que nos acompaña y que permite construir este ejercicio de responsabilidad social y democracia mediática. Nos vamos de inmediato con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche es para la heroína y los héroes que recorrieron cerca de 300 kilómetros desde San Isidro del General hasta Cuesta de Moras para decirle a la Asamblea Legislativa: aquí estamos, necesitamos que se apruebe la ley para crear el sistema de asistencia a personas con discapacidad, de asistencia en el sentido de asistentes, de personas que acompañen, y la eliminación de la curatela en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Ustedes saben que el programa se involucró en este tema y hoy me sentí conmovido al ver al equipo, a ellos cuatro y a quienes vinieron acompañándolos, y ver el salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa lleno, a reventar, con una emotividad, con un calor, y saludar personalmente a Wendy y a Carlos, que nos han acompañado por este medio durante varios programas. Estuvimos diputadas y diputados de diversas fracciones y al final de cuentas se firmó un documento que nos llevaron pidiendo apoyo para el proyecto de ley por parte de las 9 fracciones representadas en la Asamblea Legislativa. No firmamos todos los diputados porque eso lleva mucho tiempo, pero todas las jefaturas o subjefaturas firmaron, más algunos diputados que sin ser jefes o jefas hemos estado compenetrados con el tema. Entonces, la buena nota es para este grupo de personas resueltas, valientes, proactivas, que recorrieron 300 kilómetros sobre carreteras sin importarles el frío, el hambre, la sed, el peligro, el cansancio, el daño en las sillas de ruedas, para culminar en la Asamblea Legislativa. Espero que el mes de mayo sea el mes en que aprobemos esa ley en consonancia con el acercamiento del Día de la Persona con Discapacidad. Esa es la buena nota de esta noche. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Hola, les habla el licenciado José Francisco Bolaños. Los invito a escuchar todas las noches a partir de las 9:30, La Hora que Ortiga, por Radio Monumental y Canal 2. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Regresamos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga en este programa ya cerrando semana.
Esta noche nos acompaña el diputado Fabricio Alvarado, integrante de la Asamblea Legislativa en representación del Partido Restauración Nacional. Vamos a tener una secuencia con participación de diputadas y diputados de distintas fracciones para ahondar en lo que es este parteaguas de los primeros 2 años y los segundos 2 años del gobierno. La semana entrante tendremos programa solo miércoles y viernes, si recuerdo bien. Entonces vamos a ver cómo acomodamos los tiempos. Invitamos a don Fabricio Alvarado y él, como siempre, muy amable, aceptó venir, aunque tiene su agenda bastante ajustada. Don Fabricio, bienvenido, muchas gracias por volver a la hora que Ortiga. Don Rolando, gracias a usted, aquí estamos, a la orden. Gracias. ¿Cuál es la valoración que hace Restauración Nacional y Fabricio Alvarado de los primeros 2 años del informe presidencial y de los 2 años pendientes? Bueno, creo que definitivamente, y yo creo que en esto coincidimos la mayoría de los costarricenses, creo que había, a ver, no sé si fue error del pueblo o error del mismo gobierno PAC que durante los tiempos de campaña nos hizo tener más expectativas de la cuenta, ¿no? El punto es que las expectativas no han sido alcanzadas, no han sido... lamentablemente no han sido llenas por parte de las diferentes acciones del gobierno. Hay una cantidad enorme de aquel 1.300.000 costarricenses que votaron por don Luis Guillermo Solís. Sabemos que no fue un voto directamente hacia el PAC, ni tampoco fue un voto directamente hacia don Luis Guillermo, sino más bien un voto protesta, un voto de costarricenses que querían un cambio, pero sabemos que hay una enorme cantidad de esa masa de personas que pues está... desilusionada de los resultados que hasta este momento se han dado. Yo revisaba un poco el mensaje que nos daba el presidente el 2 de mayo, hace 3 días, y bueno, pareciera que hay los mismos elementos que le hemos venido conociendo a don Luis Guillermo, un discurso magistral académicamente, con muchos argumentos académicos, pero corto en resultados, es decir, mucha academia, pero poca gerencia, y yo creo que pues por ahí, si empezamos por ahí, ya estamos debiéndole a los costarricenses respuestas más concretas, resultados más concretos, que ya para este momento deberían haberse dado, don Rolando. Ya para este momento, 2 años después, ya el discurso de que estamos en ese aprendizaje ya no es de recibo para ningún costarricense. Ya después de 2 años ya quisiéramos ver mejores resultados en materia de infraestructura, donde pues básicamente lo que hace don Luis Guillermo es meter en este informe algunas de las cosas que incluso de donde salieron fue de la Asamblea Legislativa, pero en el Poder Ejecutivo no han caminado, más que muy poco. Desde, por ejemplo, el tema de la Ruta 32, de la carretera Limón, es mínimo lo que se ha caminado por parte del Poder Ejecutivo, cuando ya desde hace ya bastantes meses en la Asamblea Legislativa lo aprobamos. En materia de infraestructura, por ejemplo, el gobierno entró, no más en su mismo primer día, en el mismo Estadio Nacional, en un primer consejo de gobierno, hacen un decreto para la reparación de puentes y alcantarillas, decreto que 2 años después no se ha cumplido. Estamos ya a 3 días de cumplir los 2 años de la entrada del Poder Ejecutivo y no se ha cumplido lo prometido por parte del gobierno. Y si nos ponemos a ver, esa promesa de aquel primer decreto no es una promesa mayúscula si hablamos en cantidad de dinero, ¿no? En comparación con otras obras que pues son más grandes y que tampoco han avanzado, pero en este caso en particular en infraestructura, y lo ha dicho la Contraloría en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, usted estuvo ahí, don Rolando, y la Contraloría fue clara en cuanto al rezago que hay en nuestro país en materia de infraestructura, por solo mencionar un tema. Le puedo decir que en el mensaje presidencial, por ejemplo, a mí pues obviamente me gustó que el presidente mencionara uno de los proyectos de ley presentados por Restauración Nacional, el proyecto que pretende que el ICE sea autorizado para construir, desarrollar obra pública, proyecto que va a ser pues bastante polémico y que ya es bastante polémico ante la oposición de algunos diputados, pero que por lo menos a mí me parece o es muy positivo para mí que el gobierno pues lo apoye y que incluso pida su aprobación como lo hizo el 2 de mayo pasado. Pero lamentablemente hay temas en los que el presidente pues queda debiendo. Un tema que para mí ha sido
primordial, que ha sido prioridad en estos 2 años, que es el tema de la niñez. Ni siquiera se mencionó por parte del presidente Luis Guillermo Solís, y hemos visto casos de agresiones, de asesinatos, de abusos sexuales, de violación a los derechos de los niños, de las nuevas generaciones, y lamentablemente el presidente de la República no da ni un informe y tampoco da una hoja de ruta en este tema, que me parece que es primordial, porque estamos hablando de lo que estamos haciendo por las nuevas generaciones, ¿verdad? Esto como un resumen, pues, corto y rápido, ¿no?, de lo que ha ido hasta ahora. Con frecuencia, cuando los diputados comparecemos ante los medios, y especialmente los que no somos del gobierno, se nos señala acremente que no le reconocemos méritos al gobierno. En su análisis, ¿qué aspectos relevantemente positivos ha habido durante estos 2 años? Bueno, mire, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que aplaudimos es el esfuerzo del gobierno, por ejemplo, y aquí lo tocamos en algún momento, no recuerdo si fue en su programa o en otro, pero sé que en esta cabina tocamos el tema de la caja, de la crisis de la caja, de la crisis de listas de espera de la caja, y precisamente una de las cosas que se planteó en aquel momento era la necesidad de que el gobierno cancelara la deuda que tenía con la caja. Ya se hizo en un 50%, ese es un punto que me parece a mí bastante positivo. Me parece bastante positivo que se esté trabajando en el tema de acceso a la información. Bueno, por lo menos el presidente así lo hizo ver en el mensaje presidencial, que se está trabajando en eso, según el presidente, porque incluso hoy leíamos una nota de alguno de los medios de este país donde decía que el 56% de los costarricenses considera que no se tiene ese acceso a la información en las instituciones públicas. Entonces, me parece que en la línea de apoyo a la caja para que se salga de esa crisis, ahora yo esperaría que si se habló en algún momento de que el pago del dinero a la caja, de la deuda de la caja, sirviera para, pues, trabajar en este tema de la lista de espera, pues se destine alguna porción de ese dinero a trabajar en ello. Y que en efecto esperaría también que cuando hablamos de ese tema del acceso a la información, que de verdad se esté haciendo algo y que de verdad pronto esa percepción de los costarricenses cambie, porque un 56% dice que no considera que hay acceso a la información. Se han hecho esfuerzos. Mire, este año yo puedo decir que como jefe de fracción en el segundo año me reuní en más ocasiones que en el primer año, tanto con el presidente como con el señor viceministro de la presidencia, que bueno, fue diferente en los 2 años. El primer año don Daniel Soley, el segundo año don Luis Paulino Mora. Hubo un acercamiento mayor, pareciera que hay mayor apertura conforme pasa el tiempo. En el segundo año noté una mayor apertura del gobierno, un mayor deseo de acercarse a las distintas fracciones. Usted recordará, don Rolando, que en el primer año, ante aquel acuerdo del 1 de mayo del 2014, el gobierno prácticamente solo comulgaba con el Frente Amplio, con quien es evidente que aún se mantiene una especie de alianza, ¿no? Y pues un poco con la Unidad Social Cristiana, porque había puesto los votos para la presidencia de don Henry Mora. En aquel primer año sí le puedo decir que nos sentimos completamente abandonados, a excepción de, y hablo de Restauración Nacional, a excepción de algunos acercamientos que don Daniel Soley hizo y que yo siempre he reconocido. En este segundo año sí definitivamente sentí un cambio positivo, y como usted bien lo dice, ante quienes nos acusan de ser mezquinos y que no reconocemos las cosas buenas, debo decir que la buena voluntad del gobierno ayudó a que, por ejemplo, en el periodo de sesiones extraordinarias que recién termina, se lograra aprobar un proyecto que para nosotros era muy importante, como era el proyecto de que permitirá que los padres de familia de niños que están gravemente enfermos en el hospital puedan tener una licencia para acompañar a sus hijos y para no tener que renunciar a sus trabajos, como ha sucedido en tantas ocasiones. La buena voluntad del gobierno, convocando ese proyecto y otros que le solicitamos, nos permitió avanzar en aquellos otros y aprobar lo cual, pues, por supuesto, celebramos también. Estamos con el diputado de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR por Twitter, La Hora que Ortiga por Facebook, y quienes usan otros medios de comunicarse conmigo lo pueden hacer y le daremos seguimiento. Ya en Facebook tenemos algunas reacciones que voy a plantear. Dice Víctor Cristian: ¿cree con sinceridad que a este gobierno le faltó factura la prepotencia de una figura como Solís, que no tiene humildad, y le faltó jerarquía para llevar un equipo de trabajo consistente? Tras 2 años perdidos, ¿cree
que en 2 años podrá el presidente salvar para que esta administración no sea peor. Eddie Chinchilla, aquí es donde los diputados se van en puro bla bla y ahí no pasan, y los ticos nos vamos en solo llorar y no pasamos. Este país debe despertar o será una bomba de tiempo, este precioso país. Bueno, yo creo, empezando de atrás para adelante, como dicen, que pues este grupo de diputados que actualmente trabajamos en la Asamblea Legislativa, estamos haciendo un esfuerzo importante. No es fácil poner de acuerdo a 9 fracciones. Usted está ahí, don Rolando, y usted sabe cómo a veces cuesta y cómo de pronto un día que pensábamos aprobar 3 proyectos solo por un diputado no se pudieron aprobar, o más bien por una diputada. Me refiero al último día de sesiones extraordinarias, que pues hicimos todo un esfuerzo para aprobar 3 proyectos de ley. Uno de ellos, el de autonomía de las personas con discapacidad, estaba ahí, listo para aprobar, y la presencia, o más bien la actitud de una sola diputada, doña Ligia Fallas, del Frente Amplio, quien molesta porque no se estaba discutiendo particularmente el tema de la ley de protección animal, empezó a hablar y hacer uso de la palabra hasta que se le fue la voz, literalmente. No sé si usted estaba ahí ese día, don Rolando, pero ese día no a ella se le fue la voz, ella no tenía cómo hablar, y aún así seguía y no se pudieron votar 2 proyectos de los 3 que pensábamos votar. Eso lo pongo como un ejemplo porque pasa a veces con unos y a veces con otros, y no es fácil llegar a acuerdos. Sin embargo, creo que en este segundo año se aprobaron proyectos muy importantes y se lograron acuerdos muy importantes. Uno de ellos, el que le dije del proyecto que presentamos, y otros más que presentaron distintas fracciones. Está el tema de la reforma procesal laboral, del Código Procesal Civil, y ahí otros proyectos que me parece que traen respuestas muy positivas a los costarricenses. Entonces, creo que en respuesta, y obviamente con mucho respeto a la opinión del amigo Radio Escucha, creo que más que hablar hemos trabajado y estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Y en cuanto a que si el presidente va a lograr en 2 años, bueno, yo lo veo difícil. Yo veo difícil que con las promesas de cambio y con las expectativas que había y con lo que hemos visto hasta estos 2 años, pues la diferencia vaya a ser mucha. Dios quisiera que fuera así, Dios quisiera, porque la verdad es que no solamente a nosotros como costarricenses nos sirve que el gobierno le vaya bien, sino pensemos en un próximo gobierno, sea del partido que sea, pues esperamos que reciba al país en buenas condiciones y con pues parte del camino avanzado, y no con las cosas peor como las recibió este gobierno, ¿verdad? Dice Mario Alberto Córdoba, Fabricio, un buen diputado. Gracias Dice a Dios, muchas Juan gracias. Carlos González, tenemos un INAMO y un Ministerio de la Mujer, ¿para qué? Bueno, Juan Carlos, solo es uno, no hay los 2. Es uno solo, sí. Legalmente es el INAMO, funcionalmente le dan condición de ministerio. Oscar Arts, la ardua travesía de esta persona en sillas de ruedas debe servir de ejemplo, sea una llamada de atención para toda la ciudadanía. Claro que sí. Observando el 2016, el MAC y el Servicio Fitosanitario están secuestrados por la izquierda, crean trabas al comercio y a la necesidad nefasto. Observando el 2016, cada vez empeora lo del aguacate, ahora además de que cuesta 4.000, se viene una denuncia internacional. Lo advertimos en la hora que Ortiga. Esteban Araya, seré directo, la inmigración que recibimos de Nicaragua carcome desde los últimos 20 años la estructura social de este país. Carlos Espinosa, Fabricio, su postura ante la FIB, ante el aborto y el matrimonio gay, pregunta. Carlos Espinosa, ley de bienestar animal, le plantean 4 temas a don Fabricio Alvarado. Andrúich 13, la amenaza de hoy del presidente proclamando la amenaza de los sindicatos de ir a huelga hasta por 3 meses, otro tema para comentar. Juan Carlos González, el ICE se queda corto en internet celular y otros, ¿qué esperan en obra pública? Una planilla inflada a propósito del proyecto de ley. ¿Cuál es mejor ministro, Melvin Jiménez o Sergio Alfaro? Le pregunta Carlos Espinosa a don Fabricio. Bueno, hay una batería de preguntas y opiniones, lo que nos demuestra que hay mucho trabajo por hacer. Es evidente que por asuntos de tiempo, pues contestaremos algunas. Melvin y don Sergio Alfaro, bueno, en el caso de don Sergio me parece que precisamente ha tenido la posibilidad y su experiencia política de alguna manera le ha ayudado a
pues generar un acercamiento mayor, aunque sí, por lo menos de mi parte, debo decir que ese acercamiento ha sido más con don Luis Paulino que con don Sergio. Yo quisiera ver a don Sergio más presente en la Asamblea Legislativa, porque sí me parece que se asemejan en la poca presencia que tiene o que tuvo don Melvin en su momento y la que actualmente tiene don Sergio Alfaro en la Asamblea Legislativa. Al que vemos siempre ahí es a don Luis Paulino Mora, que pues ha tenido muy buena voluntad, debo decirlo, y como le digo, no hay que ser mezquinos en esto. Don Sergio también le he sentido muy buena voluntad, hemos conversado pocas veces, pero sí creo que él como ministro debería tener mayor presencia en la Asamblea Legislativa. ¿Esto por qué? Porque ya ha pasado en varias ocasiones, don Rolando, que ante decisiones que se deben tomar, especialmente en periodo de sesiones extraordinarias, la respuesta de don Paulino ha sido: tengo que llamar a Casa Presidencial para ver qué respuesta me dan. Con la presencia del ministro directamente, del titular de la cartera, quizá se ahorrarían tiempos en ese sentido. Entonces, por ahí iría mi respuesta en ese tema. Ahora, ley de bienestar animal, voy a empezar por ahí. Es un tema trascendental, es un tema importante. Lamentablemente se han estado dando casos de crueldad animal, casos realmente pavorosos de maltrato animal, de muerte a animales. Y yo, desde que este tema se planteó en la Asamblea Legislativa, yo he dicho que voy a apoyar el proyecto, que voy a votar a favor del proyecto porque estoy en contra del maltrato animal. Sin embargo, hay algo que me preocupa y debo decirlo y lo digo con toda transparencia. A la hora de revisar las penas que se proponen, las penas de cárcel que se proponen sobre el tema de maltrato animal, veo que por el asesinato de un animal se impone una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Exactamente la misma pena que en este momento existe en el tema del aborto, don Rolando. Y en una posición, y a propósito de que me preguntan sobre todos estos temas, bueno, mi posición en relación al aborto es completamente en contra del aborto, totalmente a favor de la vida desde antes del nacimiento, desde el mismo inicio de la vida, desde el momento de la concepción, desde el momento en que el espermatozoide y el óvulo se unen y conforman un embrión, ahí empieza la vida y desde ahí entonces yo defiendo la vida y por lo tanto me parece que debemos entonces revisar en ese tema particular de las penas, que también ha sido cuestionado por autoridades judiciales, debemos revisar el tema porque no me parece realmente que defendamos más la vida de un animal que la vida de un ser humano. Y obviamente siempre en solidaridad, porque siempre que uno dice estas cosas, de pronto aparece alguien diciendo que es que estamos en contra o que estamos a favor del maltrato animal. Eso no es así. Mi voto será a favor de ese proyecto. Sé que hay una discusión muy polarizada en estos temas, pero mi voto será a favor del proyecto y si estamos revisando el tema de en este momento en cuanto está la pena para el aborto, que ya le dije que está exactamente en los mismos términos que está planteada en esta ley de bienestar animal y pues lo estaremos revisando. Fecundación in vitro, bueno, en fecundación in vitro nos manifestamos en contra desde el principio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a argumentos científicos, argumentos técnicos e incluso jurídicos que hemos estado recogiendo en estos años, hemos pues llegado a la conclusión de que la fecundación in vitro es una técnica que atenta contra la vida, que atenta contra la vida del embrión, que produce más muertes que vidas, que es decir, que tiene una capacidad de dar vida a 3 de cada 10 embriones, solamente un 30% en el mejor de los casos, y por lo tanto nos hemos manifestado en contra. En la situación actual en la que estamos, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha violentado nuestra soberanía, según mi criterio, ha pasado por encima de una decisión de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y además ha pasado por encima de lo que todos hemos estado diciendo, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala, la Caja Costarricense de Seguro Social y los diputados hemos estado diciendo que ese era un tema que tenía que regularse en Costa Rica a través de una ley y no a través de un decreto. ¿Por qué? Porque este decreto también me parece que es un decreto que lejos de proteger la vida, más bien la expone más. Y en cuanto al tema de las personas, de las uniones entre personas del mismo sexo, pues sí, aclaro y debo ser bien claro en esto, estamos en contra, no estamos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, creemos que no debe afectarse el concepto de familia que existe actualmente en nuestro Código de Familia y pues sí, hemos hablado y hemos sido abiertos en esto, reunámonos, veamos cuál es el tema de los derechos que ellos están pidiendo, porque ya incluso algunos han sido solventados a través de reformas a reglamentos. Tal es el caso de la Caja, cuando en la reforma que se hizo se permite que una persona homosexual asegure a su pareja y ya se está haciendo desde hace ya más de un año. Rodrigo Soto dice,
cuál es la evolución del proyecto de libertad religiosa. Pero vamos a oír a don Álvaro Hidalgo desde Grecia. Adelante, don Álvaro. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Vean, como el programa se llama La Hora que Ortiga, a mí me encanta eso. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, señor. Sí. Bueno, don Mauricio, yo le he preguntado ya a varios diputados, incluyendo a don Rolando, ¿qué fue lo que pasó el 1 de mayo en la primera votación cuando se la llevó casi por mayoría doña Maureen? Yo he tildado eso de un nuevo mayo negro, porque es que ningún diputado he podido conseguir que me explique qué fue lo que pasó. Por suerte que se enmendó en la segunda votación, pero ¿qué es? Que no lo han logrado averiguar. A mí es que me gusta don Álvaro. Yo creo que don Álvaro se refiere a la votación de la primer secretaría, me parece, que fue la votación en la que al final ganó Natalia Díaz. Usted se refiere a doña Marlen, ¿verdad? Rompieron el orden establecido. Por suerte que no, y es más, si no hubiera sido que un diputado se ausentó, hubiera habido mayo negro. Muy bien, muchas gracias, don Álvaro. Don Jorge Arturo Fonseca, desde Nicoya. Buenas noches, Rolando, y buenas noches a Fabricio. Gracias, igual. Fabricio, realmente usted es uno de los buenos diputados que hay. Muchas gracias. Hay una cosa, Fabricio, que en eso de la fertilización in vitro que estaba pensando, yo sé que usted tiene su formación religiosa, su concepto ético y moral, que mucha gente lo tiene, pero vemos un caso frontera. Si, por ejemplo, su esposa no tuviera hijos y se le produce un multiovulación, y de los 5 óvulos y se fertilizan, yo le digo, mire, Fabricio, hay un pequeño problema. Hay 4 óvulos que ahí tienen un defecto genético y van a ser niños con microcefalia o niños con síndrome de Down, y solo tenemos la oportunidad con uno que está perfecto, que genéticamente no tiene ningún problema. ¿Qué hacemos con los otros óvulos? Realmente la naturaleza desperdicia siempre óvulos. Yo sé que puede ser desde el punto de vista estrictamente ético vida, pero Fabricio, desde el punto lógico, la naturaleza desperdicia óvulos. Hay especies que son miles de huevos que depositan, y de esos miles solo unos tienen desarrollar la vida. Entonces, ¿por qué lo vemos desde el punto de vista científico y no lo vemos desde el punto de vista como ese compañero de la Asamblea Legislativa que dice que a Dios no se puede sacar de la Constitución política? Eso me parece una aberración definitivamente. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. muchas gracias a don Jorge Arturo Fonseca. Oímos a don Fabricio Alvarado refiriéndose a la pregunta de don Rodrigo Soto sobre el proyecto de libertad religiosa y a las llamadas que hemos recibido. Adelante, Sí. por favor. Bien, en cuanto al proyecto de libertad religiosa, este proyecto ha estado avanzando, hemos estado trabajando arduamente en la recolección de las diferentes consultas que se hicieron. Usted entenderá que cuando hablamos de libertad religiosa no podemos pensar solamente en la Iglesia Católica, que es la mayoría en este país. No podemos pensar tampoco solamente en la religión pues conocida como evangélica, los cristianos evangélicos, que serían la segunda en cantidad en este país, porque también hay otra gran cantidad de credos que en este momento funcionan en Costa Rica. Entonces, cuando este proyecto empieza a caminar en la Comisión de Gobierno y Administración, nos obliga precisamente el incluir a todas estos credos religiosos. También las consultas se hicieron a todas las municipalidades de este país y a todas las instituciones públicas de este país. Hemos estado en la recolección y ya estamos prácticamente listos con un informe de subcomisión, la subcomisión
que en la subcomisión que está trabajando este tema, yo soy el coordinador, y estamos trabajando en el texto que para nosotros debería ser el texto final. Obviamente eso está sujeto a muchas cosas que puedan plantear algunos otros diputados, pero hay un planteamiento que nosotros vamos a hacer ante la comisión y pues ya luego de recibir las opiniones de las diferentes jerarquías, de las diferentes iglesias, de los diferentes credos, más las instituciones públicas que a nivel jurídico nos han hecho aportes importantísimos, pues estaríamos prontos a estar presentando este proyecto como texto sustitutivo ante la Comisión de Gobierno para intentar que se dictamine y que pase al plenario legislativo para su votación. ¿Qué hace este proyecto? Pues este proyecto lo que hace es ordenar la situación jurídica de las iglesias no católicas, que en este momento son o se inscriben en Costa Rica como asociaciones, no como organizaciones religiosas, y entre otras cosas. Por supuesto que también garantiza lo que tiene que ver con libertad de conciencia, libertad religiosa, libertad de culto y muchas otras cosas más. Obviamente da como para un programa completo, pero le puedo decir a don Rodrigo que este proyecto 19.099 está avanzando y se está trabajando seriamente en el tema. A don Álvaro, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que difícilmente llegaremos a entender qué fue lo que pasó y por qué en esa votación doña Natalia no obtuvo los votos y más bien casi doña Marlene, que fue la candidata que propuso la alianza PAC Frente Amplio para ese puesto, pues casi por un voto casi logra quedar en ese cargo en la primera prosecretaría. Creo que y es evidente que algunos de los que ya estábamos en ese acuerdo decidieron quebrar el voto y votar por otra persona, quizá de pronto en algunas de ellas, esta es mi apreciación, no estoy diciendo que eso fue lo que pasó, mi apreciación es que de pronto influyó el tema género, aunque pues en Natalia tenían a una mujer también, pero de alguna manera quizá por alguien pensó que doña Marlene sí representaba el grupo de mujeres parlamentarias que han estado pues impulsando este tema de la agenda de género. Eso pues es lo que puede haber pasado en particular. Y don Jorge Arturo, ante su consulta, pues sí, obviamente yo le voy a decir algo, don Jorge, a nosotros se nos ha señalado y se ha dicho que nosotros no estamos a favor o que estamos en contra o que no compartimos, somos solidarios con las parejas que tienen problemas de infertilidad. Debo aclararle, don Jorge, que ante nuestra oposición y ante esos señalamientos hemos tenido que recordarle a los costarricenses que el Partido Restauración Nacional presentó un proyecto de ley desde el cuatrenio pasado y es el proyecto 18.665, el proyecto de atención integral de la infertilidad, que precisamente es un proyecto que ataca todas esas situaciones específicas que se dan, que permitirá que una pareja vaya al mismo tiempo y no el hombre por allá y la mujer por allá y tengan que hacer grandes esperas para ser atendidos, y a través de esta atención, de esta política integral que Costa Rica no la tiene actualmente, una política integral de la infertilidad, podrán atacarse y podrá saberse cuál es el problema que tiene la mujer o el hombre, o cuál de los dos es el que lo tiene y cuál es la técnica o cuál es el tratamiento mediante el cual tiene que atacarse ese problema. Entonces yo creo que además que es importante saber esto, no es lo mismo óvulo que embrión. Don Jorge Arturo habla de óvulos. En el óvulo no hay vida. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, ahí empieza la vida y ahí es donde viene el embrión. Debemos señalar que nuestra defensa ha sido defensa de la vida humana desde el momento de la concepción, desde ese momento específico en el que el embrión se une con el óvulo, y por lo tanto no es nada en contra de, sino más bien en defensa de la vida. Tenemos un aguacero de mensajes. Andrúvich, ahora es que los médicos reciben un salario de miseria y se están muriendo de hambre, entre preguntas. Pues denos la opción de escoger nuestro seguro, eso es un tema aparte. Halcón Nocturno, sinceramente habría sido un milagro que un gobierno improvisado como este hubiera logrado algo trascendente. David Solís, si no hay una tercera opción, se puede dejar sin respuesta. No le entiendo, teacher Josué. Saludos al invitado, don Rolando, estamos felices los manudos. Completamente. Pues no hay duda, ¿verdad? Completamente felices. Yo me saqué algunos clavos que tenía ahí desde la ocasión pasada en que fui víctima del bullying. Sí, y pues sí, aquí aprovechamos. Pero qué bueno que con todo esto podemos bromear y no debería ser nada que nos lleve a temas violentos. Y hoy me dijo un colega nuestro que yo le debía 2 litros de whisky. Le digo, ¿por qué?
Dice, porque perdió 1 litro cada partido gracias a la liga, entonces vos tenés que compensar. Oí. Teacher José, muy de acuerdo con las posturas del diputado Fabricio, he expuesto todo de manera mesurada y concisa. Me alegra escucharlo. Juan Carlos González, no se puede votar un proyecto de maltrato animal si no se define a cuáles animales defender, al igual que se considera que se considera maltrato. Cabreado. Con lo del FIP siempre me ha parecido tan sucio que un desprestigiado grupo de diputados religiosos decidan sobre eso. José Romero, ¿cuál es menos malo? No sé a qué se refiere. Andruich, me rehúso a seguir siendo secuestrado por UNDECA. Abandonemos la caja y exijamos nuestro derecho de escoger nuestro seguro médico. Halcón Nocturno, también a favor del bienestar animal, pero por cómo va esto, pronto habrá cárcel por matar un ratón en la cocina. Carlos Espinosa, ¿qué opina Fabricio del tema de los aguacates y el impresionante contrabando? Juan José Echeverría, extraordinario ejemplo, muchos no vamos ni en carro para luchar por lo que se cree, mi respeto para ellos y sus familias, eso es por la buena nota. Roberto Meléndez, Fabricio apoya la protección de los animales, pero cree que hay 2 tipos de ciudadanos, solo uno de ellos con todos los derechos. Oscar Arts, señor Fabricio, muchos queremos un Estado laico sin concordato con el Vaticano, ¿cuál es su criterio sobre Estado laico? Carlos Espinosa, Fabricio, lo pusimos de ahí para que no saquen a Dios de la Constitución. Cuidado, afloja. Y tengo uno aquí en Facebook. Dice Katia Salas, zapatero a tus zapatos, vuelvan a las iglesias. Déjeme ver, que se me va por aquí. Miguel Arroyo, los diputados tienen que regular más el entrenamiento que causan cuando algo no les gusta. O no se aprueba lo que a ellos les conviene y casi ninguno se libra de esto. A ver, Javier de Padua Pérez Hernández, felicito al diputado Alvarado por su coherencia entre su fe y su vida. Siga adelante, lo agradecemos mucho. Candidato presidencial, signos de pregunta. Creo que es una buena opción en esta coyuntura actual. Don Fabricio, Bueno, ¿cómo en botica o pulpería de pueblo? Bien surtido. sí, definitivamente la gama de temas es muy amplia. Y como decía ahora, es mucho el trabajo que tenemos. Decía uno de ellos que somos un desprestigiado grupo de diputados. Bueno, todo depende del cristal con que se mire. Ya usted también leyó algunas opiniones positivas de gente que está contenta, que estemos, entre otras cosas, defendiendo la vida. Hoy hablaba yo en el plenario, no sé si usted escuchó esa intervención, don Rolando, pero yo decía que precisamente ha sido uno de los argumentos de quienes pues no aceptan que haya un grupo de diputados con X creencia, pero yo les decía a ellos que lamentablemente se ha utilizado el término o se ha utilizado el argumento de la religión para tratar de desacreditar nuestros argumentos. Y pues lamentablemente tengo que decir, y esto lo digo con toda humildad, tengo que decir que hemos demostrado con trabajo y hemos demostrado con argumentos científicos, técnicos y jurídicos que no llegamos a la Asamblea Legislativa con una Biblia en la mano, lo decía yo ahora, no llegamos con una Biblia en la mano y una pandereta en la otra mano. Eso lo usamos en nuestras iglesias y a mucha honra y estamos felices de hacerlo, pero en la Asamblea Legislativa hemos llegado con argumentos de peso para defender nuestras posturas. Que algunos no estén de acuerdo, pues eso es lo lógico en una democracia, ¿no? Pero yo creo que qué bueno que precisamente cuando usted estaba hablando del Estado laico y cuando venían las opiniones del Estado laico, aparece alguien que dice: zapatero a tus zapatos, vuelvan a sus iglesias. Entonces, precisamente aquí es donde yo entro a esta respuesta. El Estado laico, visto desde un punto de vista mesurado, pareciera ser nada más una transformación del artículo 75 de la Constitución Política, donde dice actualmente que la Iglesia Católica es la religión oficial del Estado. Pareciera que si se habla de un Estado aconfesional, entonces sería nada más quitar eso y entonces que el Estado no tenga una confesión específica, ni la católica, ni la evangélica, ni los testigos de Jehová, ni los musulmanes, ni ninguna otra. Sencillamente todos estaríamos en igualdad de condiciones, eso sí, con la libertad y con la posibilidad de ejercer nuestra libertad de culto en privado y en público. Y aquí quiero llegar a un punto importantísimo, don Rolando. Cuando usted oye opiniones en redes sociales, cuando usted oye
especialmente a los diputados del Frente Amplio, especialmente a los diputados del PAC, algunos de ellos, no debo decir que en el caso del PAC no son todos ellos. Cuando usted oye las opiniones de algunos de estos activistas de estos temas en particular que nosotros adversamos, la versión de ellos de Estado laico es un Estado donde Fabricio Alvarado, solo por el hecho de tener una religión cristiana, no puede ejercer un cargo público, no debería tener acceso a un cargo público. Igual, háblese de un diputado católico practicante o de un diputado de cualquier tipo de credo religioso. Para ellos, a los cristianos tienen que sacarnos del ámbito político. No deberíamos estar en la política. ¿Por qué? Solo por el hecho de ser cristianos. Entonces solo los ateos, pregunto, solo los ateos podrían estar en la política. Solo los ateos tendrían derecho, los que no tienen ningún tipo de fe tendrían derecho a estar en la política. Me parece un absurdo, tomando en cuenta que los ateos son apenas un 2%, según los datos que nosotros tenemos. Entonces, ahí es donde existe el grave peligro que quienes están detrás de este Estado laico realmente no quieran un Estado laico, sino que lo que quieren es un Estado ateo. Y ahí es donde nosotros ejercemos nuestro derecho a defender, en este caso, lo que creemos que es correcto y lo que creemos le va a hacer bien a este país. Un Estado ateo, un Estado donde nadie tenga acceso a la política, solo por tener un credo religioso, es un Estado donde pues quedaremos en manos de quién sabe qué tipo de ideologías, y las futuras generaciones van a recibir quién sabe qué tipo de mensaje, y válgame Dios, ¿qué sería lo que nos espera si esto se acepta de esta forma? Y yo creo que aquí debemos tener un debate mesurado de este tema, sin entrar en extremismo, sin entrar ni de uno ni del otro lado. Por eso es que yo lo dije, en algún momento hay que revisar el artículo 75, claro que sí, y de pronto hay que hacer cambios, de pronto sí, por supuesto que sí, pero no estamos... no podemos aceptar que alguien venga y nos diga que, por ejemplo, y esto se ha hecho público en algunos momentos por parte de algunos de estos activistas, que por ejemplo una iglesia de X tipo, llámese católica o llámese evangélica o de cualquier otro tipo, no pueda hacer una actividad en un parque que es un bien público, precisamente porque es un bien público, y las religiones no deberían tener acceso a los bienes públicos y deberían concentrar el ejercicio de su religión o de su credo solamente al ámbito privado, cuando aún en los instrumentos internacionales de derechos humanos está clarísimo que la religión es algo que se puede expresar en privado, es decir, que todo ser humano tiene derecho a expresar su credo, su fe, su religión en privado, pero también en público. Entonces, por ahí va, don Rolando. Es más, yo les decía un día de estos en el plenario, ok, si quieren alterar el artículo 75, entonces también valoren la posibilidad de alterar los otros artículos donde actualmente se prohíbe, por ejemplo, a los sacerdotes de la Iglesia Católica ejercer un puesto político, porque ya entonces no sería la religión oficial del Estado, ya no habría razón de ser de que los sacerdotes no puedan ocupar un cargo como el de diputado, como el de ministro, como el de magistrado o como el de presidente o vicepresidente de la República. Estamos con el diputado Fabricio Alvarado de Restauración Nacional. Le voy a dar una lista de todo lo último que ha entrado. Es muy difícil imaginar que haya un programa que tenga el tren de pedaleo que tiene la hora que Ortiga, ¿no? A este momento habremos interactuado con 20 o 25 personas en menos de media hora, ¿no? Uh-huh. Eso 40 minutos más o menos. Eso es muy meritorio en mi óptica de la democracia mediática. Carlos Espinosa, Fabricio, ¿qué opina de la liberación de reos y la apertura de San Lucas? ¿Es manudo o es morado? Cabreado, no es sacar a Dios, es sacar a la Iglesia Católica. Marcas Costa Rica. Si el Estado de Derecho fallido de Costa Rica duda por los derechos de los animales, ¿qué esperan con los derechos humanos? Pregunta. Juan Carlos González, con solo que se proclame que Jehová es el Dios de Costa Rica, no habrá problemas con la Constitución. Carlos Espinosa, Fabricio habla con rumbo a la presidencia. Pregunta, ¿le interesa? Davis Peñaranda, en realidad la religión con el Estado es una idea polillada, añeja, anticuada y anticristiana, porque ni Jesús la avalaba. Le dejo el zarpe en 3 minutos para poder hacer tiro al blanco. Bien, liguista, completamente liguista, desde que mi papá me llevaba al estadio allá con 8 años de edad. El primer partido nunca se me olvida que el primer partido que vi fue un partido Alajuela Limón, en el estadio de Alajuela, que la liga perdió 2-0. En aquel momento jugaba con Limón el Pavas Alfaro.
jugaba con... Me acuerdo solo de él, por alguna razón solo de él. Jorge Pavas Alfaro, y creo que con la liga estaba por ahí Roger Flores en la defensa, Rodolfo Mills, me parece, ¿verdad? Que en aquellos años, estoy hablando del año 82, más o menos, don Rolando. Y bueno, en cuanto al tema de la liberación de los reos, hemos estado abiertamente en contra de que se haga de la manera en que se está haciendo. Creemos que hay gente que merece una nueva oportunidad, creemos que hay personas que dentro de la cárcel han demostrado, pero creo que los resultados han sido más que claros. Incluso hoy leía en un medio de comunicación que un porcentaje importante de los más buscados precisamente fueron gente que infringió el régimen de confianza. Entonces es peligroso. El problema es el sentimiento de inseguridad que genera en los costarricenses las víctimas, como las víctimas que fueron víctimas que de un asalto, porque a ver, no pensemos solo en víctimas de asesinato. Ciertamente la afectación que se da en una familia cuando uno de sus familiares es asesinado, pero también hay un trauma que se genera cuando una persona le robaron en la calle o lo asaltaron en la calle, y ese tipo de personas lamentablemente que cometieron esos delitos son los que están saliendo. Así que por supuesto no estamos a favor de la manera en que se está haciendo. Debe revisarse porque se están cometiendo grandes errores. Y en cuanto al tema de San Lucas, pues es un tema que debe revisarse. No le puedo decir que en este momento estoy ni a favor ni en contra, sino que debemos revisarlo con cuidado para ver las posibilidades reales de que eso se dé y los beneficios que le traerá en este caso al sistema penitenciario costarricense. Por eso, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora que Ortiga. Quedan lo que llamaríamos en el barrio Carmen de Alajuela un chorro de planteamientos, así pero es. Todavía tenemos que hacer tiro al blanco y tenemos 2 o 3 temas importantes. Gracias por la invitación, más bien, aquí para servir. Perdón, no observé que tuviéramos las llamadas, Glenn. Bueno, tenemos a don Sergio González y a don Jorge Ruiz. Les pido encarecidamente ser muy concretos. Don Sergio, adelante, disculpe. Buenas, 2 cositas rápidas. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, esto con lo de la caminata, de estas personas que hicieron toda esa travesía, son más de 300 kilómetros. Sinceramente, lo que yo me pregunto, ¿qué sentido tiene que estas personas tengan que venir a hacer todo eso para que se pruebe un proyecto? O sea, los diputados le pidieron como requisito eso, o sea, no tiene sentido, es como la romería. Tanta gente hace tanta travesía como para pedir un milagro, más que todo para pedir un milagro, o sea, no tiene sentido, en todo respeto lo digo. Y con lo del discurso, esto que hizo el presidente, mire, con tanta pobreza, ayer en el parque industrial de Cartago estaban dando una empresa, está dando vacantes, está buscando empleos. Llegaron 4.000 personas a buscar empleo. Eso quiere decir que hay más de 4.000 personas desempleadas. Entonces, a esos 4.000 personas, ¿qué le importa si fue discurso, fue un uniforme, si iba bonito, iba guapo? No, a esa gente, a tanta gente que fue ayer, lo que le interesa es empleo, no importa si fue un discurso o un informe. Buenas noches. Muchas gracias, don Sergio. Don Jorge Ruiz, desde Desamparados. Buenas noches, don Rolando. Buenas un saludo noches. a Carlitos Roberti, donde quiera que se encuentre. Qué dicha que no estuvo hoy. Don Rolando, rápidamente, para el señor diputado, lo que se busca con esto no es sacar a Dios del gobierno, del Estado, es sacar a los católicos, como alguien lo dijo anteriormente. Mire, y otra noticia que nos dijo el director de Noticias Monumental, que en Irán y Venezuela eran los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Pero nos asustó porque inclusive nos quedó debiendo, porque nos dijo que aquí en Honduras han matado cerca de 25 periodistas y en México a cerca de 70 periodistas y se han llevado a cabo 7.000 secuestros extorsivos. Eso es para el señor director de Noticias Monumental, don Randall. Muchas gracias, don Jorge Ruiz. No escuché la felicitación, pero yo la doy por descontada en el saludo a Carlos Roversi, porque don Jorge tiene por costumbre llamar a Roversi y dejarle el mensaje por encargo cuando la liga pierde. Entonces supongo que hoy era como un saludo de felicitación. Don Fabricio, para el cierre, ahora sí, no podemos correr el tiempo, pero dice don Rigoberto Cordero, muy buen diputado, excelente, y pertenezco a una iglesia y no sabe el montón de permisos que hay que tramitar. Gaby Rojas, yo no estoy en desacuerdo con las ideologías cristianas, estoy en desacuerdo con meter a Dios en la política. Y
Randall Murillo. Los partidos de corte religioso no deberían existir, ni los clérigos de cualquier religión, de cualquier creencia no deben ocupar cargos públicos, así como los sacerdotes católicos están impedidos, de igual modo deberían estarlo todos los clérigos, llámese curas, pastores, rabinos, imanes, etcétera. Tengo que contar sobre eso un detalle, ¿verdad? Es que en la Asamblea Legislativa ha habido 2 sacerdotes católicos diputados. Entonces eso es una circunstancia muy peculiar ahora en esta Asamblea. Sí, según dice don Gerardo Vargas Varela, actual diputado del Frente Amplio, sacerdote, los sacerdotes sí pueden ser diputados. Él me dice eso, que lo que no pueden ser ni ministros, ni magistrados, ni presidente o vicepresidente. Sí pueden ser diputados con la legislación costarricense, pero con el Código Canónico no. Entonces ahí hay un tema a medias. Interesante, pero bueno, la opción o la opinión de don Randall nos demuestra lo que yo decía. Hay quienes visualizan el Estado laico como un Estado donde se excluya completamente a quienes tengan una fe o tengan vínculo con alguna iglesia, solo por tener vínculo con esa iglesia. Entonces, de pronto pregunto, solamente porque yo no soy pastor, por ejemplo, y a mí me achacan eso, y yo no soy pastor de una iglesia. Yo soy miembro de una iglesia, activo de una iglesia, pero no soy pastor. Entonces, yo sí tengo derecho, no deberían quitarme ese derecho según ese criterio. La pregunta es si lo que quieren es sacar del todo a cualquier persona que abiertamente diga que tiene una fe particular, ¿verdad? Para que tenga una ortigadita buena, dice Leonardo Garnier, exministro de Educación, un diputado cuyo trabajo es cambiar leyes, dice que no está de acuerdo con algo porque requeriría cambiar una ley. Mi trabajo no es cambiar leyes necesariamente. Dentro del trabajo estaría cambiar leyes, pero también es proponer y derogar, hacer control político. Hay muchas cosas. Me extraña de un hombre del talante de don Leonardo Garnier, que sin embargo conocemos su ideología y sabemos que en este caso y en estos temas muy particulares pues chocamos directamente y bueno, prueba de ello fue la gestión que hizo y algunas cosas que incluyó en el sistema educativo costarricense que más que beneficiar a nuestro país pues lo han dañado lamentablemente. Muy bien, en Tiro al Blanco tenía 5 temas para plantearles. El traslado de Gallito para México, el conflicto de los transportistas con el gobierno para pedir una audiencia al presidente de la República, el transporte de materiales en Limón, otro conflicto. Se utilizará agua del ojo de agua para dotar del preciado líquido a 85,000 personas en Alajuela, y el caso de una publicación en Facebook de Shirley Cruz. Quisiera pedirle a Rolando González Barquero que nos dé su criterio sobre la publicación de Shirley Cruz. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, Shirley, bueno, es algo que ya todos sabemos, primera tica en llegar a una final de la Champions League, ¿verdad? En Europa. Pero ahora que pasó todo esto con el Real Madrid, con Keylor Navas, que le logran ganar al Manchester City, un muy buen partido por parte de los dos, ¿verdad? Los medios han dicho que es un hecho histórico, que Keylor Navas es el primer tico en llegar a una final. No, no es el primer tico. Ya hubo una costarricense en llegar a la final. Pero Shirley Cruz muy bien lo dijo. Ella no quiere que se haga la polémica que se está haciendo, que se busca cómo crear problemas entre tanto como ella y como Keylor. No, ella muy bien lo pone en su publicación. Ella está orgullosa y fue una de las primeras en ponerle un mensaje de felicitación a Keylor, porque está haciendo hechos históricos, al igual que ya ella los hizo como mujer, él los está haciendo ahora como hombre. No se trata de que porque Keylor es el hombre, él es el único que está haciendo historia. No, Shirley Cruz ha llevado una batalla durante años para conseguir quitar esas etiquetas de géneros que hay en el deporte como es el fútbol, que solo un hombre puede jugar fútbol. No, una mujer también. Tenemos la prueba de Shirley Cruz y de la excelente selección femenina que se maneja en este país, que bueno, de ahí tienen grandes estrellas. Shirley
es una de las más recalcadas, ya que ya lleva 9 años jugando en Francia, con un gran equipo como lo es el Paris Saint-Germain. Entonces son pequeñas cosas que a veces acá hay que hacer que la prensa abra los ojos y deje de buscar polémica donde no hay, buscar cómo más bien crear una felicidad, un ámbito de motivación, tanto para Keylor, que está fuera de las fronteras, pero aún así él le llegan las noticias que se publican acá en Costa Rica, que le lleguen las buenas vibras, no solo polémicas, que porque se dice que él es el primero, si no es el primero, no es el primero, pero está haciendo historia para él mismo como persona, para su carrera. Entonces es algo que hay que rescatarle a Chely Cruz, el hecho que ella busque el modo de calmar todo y desaparecer la polémica que buscan los medios, solo por encontrar más seguidores, digámosle. Muy bien, ese es un tema que me parece extraordinario porque es ejemplar, es un testimonio de entereza, de integridad, de inteligencia y de un corazón abierto en lo deportivo y en lo humano. Sobre el tema de Ojo de Agua, debo mencionar que estoy feliz de que se haga ese acuerdo entre INCOP y Acueductos, pero lo estará el doble cuando se dote de un volumen mayor al distrito San Rafael de Alajuela, que es parte de Ojo de Agua y que necesita más de ese líquido. Ayer Acueductos nos ayudó con la comunidad, con el síndico, con la dirigencia local a resolver un problema en San Gerardo de San Rafael para dotar de agua vía Acueductos, pero el resto de San Rafael sigue creciendo y no hay suficiente recurso hídrico que sí hay en el Ojo de Agua. El transporte de materiales en Limón, si había un acuerdo para que se hiciera con transportistas locales, es absurdo que no se haga con los términos del acuerdo, sino bajando las tarifas por parte de los proveedores de APM. Lo de Gallito, lamentable, indistintamente de las razones, 200, 300 familias se quedarán sin ingresos, eso es muy triste. Y el conflicto de los transportistas con Luis Guillermo Solís, y me pregunta un radioescucha qué opino de que doña Silvia Bolaños, ex viceministra, estuviera en la marcha. Entiendo que ahora ella es directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes, por lo tanto es válido, es legítimo y no es nada discutible. Pero sí es un detalle importante que se dé una marcha para conseguir una audiencia, porque no se la han dado a quienes defienden el Estado de Derecho en materia de transporte colectivo, que como sabemos es concesionado porque es del Estado. Tienen que abrirse las puertas, tiene que haber acceso, tiene que haber posibilidades de diálogo, aún con el presidente de la República. Estos son los temas que teníamos hoy para conversar. Nos vamos, muchísimas gracias por su sintonía. Mañana estaremos nuevamente en La Hora que Ortiga por la noche. Alex Víquez y Rodolfo Chacón en Canal 2, Glenn Montero y Marco Ramírez en Monumental, Rolando González Barquero, Mari Carmen Pozo, Rigo González, Carlos Roberts y este servidor. Nos despedimos, que descansen, feliz noche. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Robersi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.